Jesús en el Tíbet. El misterio que trataremos hoy suena polémico, osado y fantástico, pero se basa en varias fuentes y además tiene visos de cierta posibilidad. Se basa en investigaciones de libros como los de Andrea Faber-Kaiser, Notovich, Nicolás Roerich y Levi Downing, además de los evangelios apócrifos. Entre los escenarios legendarios más sugerentes sobre la vida de Jesús de Nazaret se encuentra el que sostiene que en su juventud, aparte de haber estado en Egipto, habría pasado algunos años en la India. Investigadores han viajado hasta el monasterio de Gemis, en Ladakh, en la India, para investigar la supuesta existencia de estos documentos. El antiguo monasterio de Gemis, en Ladakh, reconstruido infinidad de veces debido a los frecuentes terremotos que sacuden los valles y montañas del Himalaya, contiene en su biblioteca libros budistas de oraciones y antiguos pergaminos. En esos archivos milenarios encontramos escritos sobre exorcismos, comunicación con seres sobrehumanos, fórmulas para combatir demonios y huestes oscuras de otras dimensiones, tratados sobre la vida en otros mundos, doctrinas que tratan acerca de la pureza de la luz y la iluminación. Y algunos autores sostienen que también en esos manuscritos se conservan documentos que recogerían el supuesto paso de Jesús por Ladakh y el Himalaya. La juventud ignorada de Jesús. Después de la huida a Egipto de la Sagrada Familia desde Palestina, que relata Mateo, pero que no aparece relatada por Marcos, el evangelio más antiguo, ni tampoco por Juan, que también recoge una tradición muy próxima a los días de Jesús. Los evangelios canónicos nada cuentan sobre la infancia y juventud de Jesús. Del relato de Marcos podría deducirse que nunca abandonó Jesús Palestina, pero en su infancia los evangelios solo recogen la circuncisión y el episodio de su discusión con los doctores de la ley en el templo cuando tenía 12 años. Y eso lo cuenta Lucas. En este sentido, la estadía de Jesús en Egipto que recoge Mateo es un escenario histórico posible, pero que no puede considerarse tampoco seguro, sobre todo si pensamos que esta huida de la Sagrada Familia se atribuye a la matanza de los inocentes ordenada por Herodes el Grande, un hecho que todos los historiadores consideran legendario, que no se ha probado. Sin embargo, el viaje a Egipto también aparece en algunos apócrifos y en la tradición copta. Según estas fuentes, en su juventud, Jesús había peregrinado por el Bajo y el Alto Egipto. Los monasterios coptos de Wadi el Natrum y Al-Muharrak se habrían erigido en puntos claves de su itinerario. El hecho que la tradición identifique a un árbol sagrado de la religión del Nilo, el tamarindo, como uno de los lugares de Egipto donde habría descansado la Sagrada Familia, podría ser un indicio de que estamos ante un viaje simbólico que alude a las raíces de la religión de Israel y del linaje real davídico. Pero la verdad de esto es que no existen datos que permitan saber qué hizo Jesús ni dónde vivió antes de iniciar su magisterio en Galilea, 2 o 3 años antes de ser crucificado. Como no podía ser de otra forma, estos pasos perdidos de Jesús se convirtieron en motivo de especulación y leyendas para todos los gustos. Una de las más sugerentes es la que afirma que viajó a la India, donde habría completado la formación adquirida en Egipto. La hipótesis de un viaje de Jesús a la India, Tíbet, Nepal y los Himalayas fue formulada por el periodista y viajero ruso Nicolás Notovich en el libro La vida desconocida de Jesús. Según su versión, los lamas le dieron a conocer unos manuscritos que hablaban del profeta Isa, nombre oriental de Jesús, describiéndolo como un niño nacido en Israel de padres pobres y piadosos, por cuya boca habla Dios. Notovich sostiene que consultó una copia escrita en lengua pali en el monasterio de Gemis, en Ladakh, y que el original se conserva en Lhasa, capital del Tíbet y sede tradicional del Dalai Lama. Siempre según Notovich, Jesús habría estudiado los textos sagrados budistas e hindúes y pasó largos periodos en las ciudades santas de Benares y Rajarjiva, entre otras localidades de India, Tíbet y Nepal. En 1929, el hindú Swami Avedananda publicó una supuesta tradición bengalí de esta fuente, aunque con algunas diferencias. Estas podrían deberse a que tuvo acceso a otra copia. En su diario, el famoso artista místico ruso Nicolás Roerich
citó varios fragmentos muy similares a los recogidos por Notovich en su libro, pero provenientes de otra fuente. Su hijo, Jorge Roerich, defendió la autenticidad de los escritos de su padre, que avalaban el paso de Jesús por el Tíbet. Y también la pianista Elizabeth Capari avaló la validez de estos manuscritos. Esta mujer mantuvo que durante un viaje que ella hizo a Emis en 1939, un lama le mostró unos pergaminos afirmando: este libro dice que su Jesús también estuvo aquí. La tumba de Jesús en Cachemira. Pero las leyendas de un vínculo de Jesús con la India no solo se refieren a su formación durante su juventud y a su presunta prédica contra el sistema de castas. En su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, del investigador Andreas Faber-Kaiser, ya desaparecido, sostuvo hace 30 años que se habría salvado de la crucifixión exiliándose en Cachemira, donde moriría y sería enterrado. En esa zona existe una rica tradición legendaria que incluye una mítica tumba de Jesús, llamada El Rosabal, con presuntos descendientes suyos y hasta algunos lugares asociados a su presencia, como el Prado de Jesús. Sin embargo, debemos advertir que se trata de una región en la cual existían colonias judías desde varios siglos antes de Jesús. Además, había un activo comercio con Próximo Oriente y donde también existe una supuesta tumba de Moisés. Y sobre todas estas leyendas son factores propicios para estimular la fantasía y la difusión de tradiciones legendarias que son difíciles de comprobar. En cualquier caso, estas fuentes, severamente cuestionadas por la ausencia de evidencias, afirman que Jesús habría atravesado las tierras de Siria, Irak, Irán, Afganistán y Pakistán hacia la India, fuente del saber místico de los Vedas y de los Upanishad, para luego seguir hacia los valles y montañas del Himalaya a través de Ladakh, donde se encuentra el monasterio de Gemis. Después de recorrer el Tíbet y parte de la antigua China, Jesús habría regresado a Palestina por una ruta más corta. De acuerdo con esta teoría, las claves de la sabiduría de Jesús se situarían, por tanto, en dos puntos emblemáticos de la tradición iniciática universal. Por un lado, el antiguo Egipto, y también la doctrina de la luz y las tinieblas de la religión persa de Zoroastro. Por otro lado, los milenarios conocimientos del panteón hindú, con su miríada de dioses y de energías, y además el aporte del budismo, unido al mahavirismo jainista de la India y la antigua religión del Himalaya, animista y de poderosas vibraciones como la de los Bompo. Finalmente, Jesús también habría conocido la filosofía de la China ancestral, y cuando regresó a Palestina para liberar el cuerpo de la dominación romana y el alma de sus hermanos de sangre, de su ignorancia, Jesús ya había completado su iniciación convirtiéndose en el Cristo, el gran iluminado de Dios. Es en el contexto de esta imagen de Jesús que adquiere especial importancia el supuesto documento que estaría celosamente custodiado en el monasterio Gemis, a 45 kilómetros de Leh, capital de Ladakh. Esta es la región más alta de la India habitada. Comprende 4 principales zonas de montañas: el Gran Himalaya, Karakorum, Sanskar y la propia Ladakh. Jamás estuvo aislada. A través de siglos y milenios fue la ruta comercial obligada de la seda, el itinerario de las largas caravanas que atravesaban la India y el Asia Central hasta China y el Himalaya, con sus colosales montañas, valles y desiertos. El Valle del Indo ocupa gran parte de la zona situada en torno a Leh, y los numerosos monasterios que se encuentran desperdigados entre rocas y árboles en territorios elevados, frecuentemente protegidos por vistosas barreras naturales. Además, recordemos que en el Tíbet hay toda clase de leyendas de zonas mágicas como Agartha y Shambhala, que serían reinos subterráneos o interdimensionales, o en el plano astral, que serían habitados por sabios y maestros que custodian e impulsan la evolución y forman la Logia Blanca, que se integró hace 18 millones de años, y desde entonces esa zona tiene propiedades extrañas, como ser inubicable, estar protegida por hologramas, campos magnéticos y electromagnéticos, donde los radios y brújulas dejan de funcionar y donde los curiosos se descomponen con dolores de cabeza y taquicardia y desmayos, que son síntomas
más que de milagros o de magia, del uso de tecnología de alta frecuencia como barreras para evitar la intromisión de los curiosos. Así que esta zona podría ser un centro antiguo donde las razas madres o centrales se asentaron para luego extender la civilización, y sus poderes proceden de su mayor antigüedad y evolución en su conciencia, y además de la tecnología que, asociada a su poder mental, permitiría los milagros asociados con las religiones. Estos centros de poder y sabiduría estaban en Jerusalén, Egipto y Tíbet, y Jesús no por casualidad visitó, vivió y aprendió en Egipto e Israel. Y es posible que los años perdidos que la Biblia no cuenta, probablemente haya visitado Tíbet para aprender. Esa apariencia de arios altos con barbas y cabellos largos y túnicas claras y sandalias y con bastones, haciendo peregrinaciones y causando sanaciones y enseñando en aldeas alejadas, no es algo que se da solo en Israel, sino que en la India, Grecia y en Tíbet circulaban esos santones o eremitas también, haciendo viajes y ayudando. Y esa prédica de mansedumbre y bondad de los apóstoles es idéntica a la que hacen los budistas en India y el Tíbet. Así que si las ideas son similares, ¿por qué no vincularlos? El budismo y el cristianismo y los esenios coinciden en el mismo tiempo. Una enseñanza o impulso místico común, probablemente impulsado por la logia blanca. Pero como siempre, estos solamente son buenas especulaciones, aunque probables. ¿Hay evidencias de Jesús y su vida fuera de la Biblia? Hay papiros, cartas, jarrones con alusiones, y respecto a la tumba de Jesús en Cachemira, hay hasta las pisadas de los pies con heridas de clavos grabadas en barro. Además, el olor a lavanda y rosas se percibe claramente en ciertas circunstancias asociadas con el nacimiento y sufrimiento de Jesús. Y además hablan de Isha o Isha, que es muy parecido a Ishvara, que es uno de los nombres de Dios en la India. Hay leyendas en el Tíbet que hablan de un avatar o alto iniciado que recorre el Asia Menor, India y los monasterios de Altai y Karakorum, que están cercanos a Shambhala y Agartha. Justamente, existen papiros que hablan de un enviado con un mensaje que conocía las doctrinas sagradas y tenía los siddhis o poderes de los altos maestros de yoga y lamas. Esa crónica fue relatada y comprobada por viajeros y hasta por monjes católicos. Hasta hay un libro que se llama Evangelio de Acuario, escrito por Levi Downing, que cuenta la historia oculta de Jesús y habría sido escrita bajo inspiración o escritura mediúmnica. Realmente en su época esta obra fue polémica y muchos de sus párrafos fueron recientemente validados por descubrimientos que justifican leerlo e investigarlo. Es decir, en esa época, cuando el autor lanzó el libro, eran párrafos atrevidos, pero la ciencia ha demostrado que ciertos descubrimientos nuevos lo avalaron. No olvidemos que el mismo Evangelio oficial dice en la Biblia que en el futuro se escribirán muchos libros y revelaciones sobre Jesús para completar su misión, así que estos viajes desconocidos son perfectamente posibles. Aún no contamos con pruebas suficientes para asegurar que los viajes en los años perdidos sucedieron, pero lo que no podemos hacer es cerrarnos y guardar silencio como hace la ciencia oficial, que permite que la religión no evolucione y que el mismo sistema de control mental colectivo permanezca sobre las masas mantenidas en estado de castración intelectual, para que no despierten y vean que la élite que los somete y rige no cumple esas leyes o doctrinas que le imponen. La religión es algo mucho más profundo que los sistemas que después las impusieron. Y es necesario trascender a esas doctrinas y ritos para alcanzar ese grado de conciencia, de comunión con lo universal y la inteligencia cósmica que llamamos Dios. Y esta clase de investigaciones persigue avanzar un poco más hacia ese salto cuántico de conciencia. Muchas gracias.